así como nos vacunamos contra la influenza, contra la neumonía, vamos a tener que vacunarnos anualmente contra el COVID. La epidemia ha generado una recesión internacional, hace aumentos de precios, procesos inflacionarios, y que lógicamente nosotros nos vamos a encontrarnos con un cambio, que las sociedades se van a recuperar, pero en cada familia va a quedar, digamos, la presencia de un enfermo, de un fallecido, que dejó esta pandemia. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hace justo un año platicamos en este espacio con el doctor Miguel Ángel Cuenya, historiador, investigador y ahora coordinador de la Universidad para Adultos de la UAP, sobre la historia de las pandemias, desde la peste de Justiniano en el 541 hasta la de COVID-19 que surgió al inicio del 2020. Hoy, tras casi 2 años de pandemia, nos volvemos a encontrar para hablar con él sobre los impactos del SARS-CoV-2. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, Mónica. Doctor, dígame, ¿qué diferencias registra la historia entre el impacto de la pandemia de gripe española en 1918, por ejemplo, y la de COVID en nuestros días? Bueno, yo considero que hay muchas semejanzas. Es decir, la pandemia de 1918, la de gripe española o la de influenza, tuvo 3 o 4 oleadas, dependiendo del lugar. A México le afectó en 2 oportunidades, a Estados Unidos en 3 y a Europa en 4 oportunidades. Y ahora nosotros estamos viviendo la tercera oleada, que, o en algunos lugares la cuarta oleada respecto del COVID. En ese sentido, hay una gran relación. En segundo lugar, ambas se trata fundamentalmente de coronavirus, de enfermedades ligadas o que afectan el sistema pulmonar fundamentalmente, con complicaciones neumónicas, es decir, neumonía, pulmonías, pero sobre todo neumonía, bronconeumonía, y que son justamente los problemas más serios por la gente que necesita estar intubada. Claro, en 1918 no se tenían los avances tecnológicos, los avances médicos que se tienen hasta ahora. La diferencia está en que ahorita se ha elaborado, gracias a los avances de la ciencia, en 7, 8 meses fundamentalmente. Claro, esos son básicamente algunas semejanzas. Nosotros podemos decir que la política del uso del cubrebocas, también en 1918 se incentivó ese tipo de cosas, pero no se tenía una política preventiva, era una enfermedad totalmente nueva, que permitiera poderla enfrentar con cierto éxito. Ahora nosotros estamos haciendo, los gobiernos de México y a nivel internacional, están haciendo grandes esfuerzos para poderla prevenir, poderla combatir. Pero en términos generales, en ese sentido podemos nosotros señalar que hay una situación similar. Claro, también hay muchas diferencias, por supuesto, ¿no? Doctor, como bien dice, en aquellos tiempos la vacunación no fue una alternativa sanitaria como lo es ahora. Sin embargo, en la actualidad todavía hay muchas personas que se niegan a recibir la vacuna y yo le preguntaría, ¿cree que este sea un factor que no solo pueda prolongar la presencia del virus, sino que además contribuya a las crecientes crisis sociales? Sí, yo creo que sí, efectivamente. Es cierto, en 1918 no había la posibilidad, ni los conocimientos, ni la tecnología médica o microbiólica para poder realizar las vacunas correspondientes. Es más, hasta 1933 recién se va a saber que se trataba de un virus. Ahora, ya en esa época, todavía en 1918, había oposición o resistencia a ponerse la vacuna contra la viruela, por ejemplo. Es decir, la vacuna contra la viruela comenzó a finales del siglo XVIII, los gobiernos van a incentivar, a impulsar todo lo largo del siglo XIX, y sin embargo todavía a comienzos del siglo XX hay resistencia. Acá nosotros nos encontramos con una misma situación, con diversas teorías. Tenemos un problema, son las redes
en Internet que de alguna manera comienzan a desarrollar diversas teorías. Yo no voy a juzgar porque yo no soy médico para decir si tienen razón o no tienen razón. Lo que sí es cierto es que la mayor parte, sobre todo lo estamos viendo ahora con la variante Omicron, que han terminado hospitalizados, es gente que no está vacunada o que no ha tenido las 3 dosis o las 2 dosis de vacuna, es decir, ha sido la mejor vacunada, pero sin refuerzo. Y eso, ese hecho de que haya grupos o sectores que se opongan a la vacuna, que nosotros lo podemos ver en los noticieros con los movimientos en Estados Unidos, los movimientos en Alemania, en Francia, en Europa en términos generales, en América Latina también, lógicamente que ese es un factor que lleva a que este virus continúa y se fortalezca. Es decir, porque todo virus tiene un proceso de comportamiento, llega a su máxima expresión y empieza a disminuir. Pero eso siempre y cuando no haya más sectores a los cuales puede infectar. Pero si la población no está vacunada o la población se resiste, digamos, el virus va a continuar. Ahora, me dices lo de conflictos sociales. Bueno, obviamente que los conflictos sociales están relacionados por todos los cambios que nos han significado a nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra actividad laboral, en nuestra actividad económica, que ha generado mucha pobreza, que ha generado crisis económica o estancamiento económico, que la gente está cansada, saturada de las diversas medidas de prevención, de usar cubrebocas, y sobre todo los jóvenes que les cuesta mucho asumir las medidas de prevención y por lo tanto llegan a una fiesta, se olvidan de las medidas de prevención y se terminan contagiando. Claro, también tenemos actividades laborales donde se juntan muchas personas, hay problemas del contagio. Pero hoy ya a nivel laboral hay una preocupación que todo el mundo use cubreboca, que todo el mundo se higienice con sanitizantes especiales para evitar ese tipo de contacto. Pero vuelvo a repetir, los jóvenes, digamos, basta ir al centro de la ciudad y nosotros podemos ver que hay un porcentaje muy elevado de personas que siguen sin usar cubrebocas. Y no me refiero a niños, que son los que en última instancia están más libres de toda esta problemática. Pongámonos a pensar dónde está el comercio informal en el centro. La gente no usa cubrebocas. O yo me pongo a pensar la gente que va al fútbol. Eso es verdaderamente trágico. No por el fútbol, a mí me gusta mucho ir a ver un partido, me gustaría ir a ver un partido, pero eso, digamos, es muy delicado. Pensemos, me pongo a ver la situación del fútbol americano. Los estadios de Estados Unidos están repletos. Es un caldo de cultivo para el desarrollo del virus. ¿Por qué la gente está sin cubrebocas? Entonces, eso genera resistencia pública, resistencia social, porque ya quieren liberarse. Entonces, es un problema muy serio para los gobiernos. ¿Cómo incentivar? En algunos países se están realizando ya, como en Israel, la vacunación obligatoria. Creo que en Holanda también. Bueno, mucha gente se va a resistir, digamos, y eso genera este tipo de conflictos sociales, ¿no? Doctor, a la luz de las lecciones que nos deja la historia, ¿cuál podría decir usted que puede ser la repercusión más severa de esta pandemia de COVID? ¿Sería la crisis económica, el prolongado confinamiento, la polarización de opiniones entre la gente, las decisiones gubernamentales? ¿Qué podemos esperar? Bueno, podemos hablar de todo un poco, pero fundamentalmente yo creo si nosotros tenemos presente la experiencia que nos muestra el pasado y el comportamiento de diversas epidemias como la peste de 1348, como el Matlazagua o la epidemia de tifo de 1737, de 1915 o de 1813, o la epidemia de influenza de 1918, establecieron un corte de época. Es decir, no nos vayamos tan atrás. En 1918 terminó la Primera Guerra e inmediatamente se desató la pandemia de influenza, que
cubrió de octubre de 1918 hasta marzo-abril de 1919. Y en algunos lugares llegó hasta 1920. Significó un cambio de épocas, es decir, un antes y un después. Yo creo que nosotros nos encontramos en una situación bastante similar. Claro que resulta muy difícil qué aspectos pueden cambiar, qué aspectos pueden modificarse. Pero a mí me preocupa mucho que en estas condiciones, digamos, analizando de esta perspectiva, la posibilidad de un enfrentamiento por el territorio de Ucrania que está estableciéndose entre Rusia y Estados Unidos. Yo lo pondré en otra perspectiva, que podríamos decir el enfrentamiento después de la Guerra Fría entre dos grandes imperios que han perdido su fuerza, que han perdido su presencia a nivel internacional y el surgimiento de una nueva potencia que es China. Entonces, hay reajustes, hay reacomodos en una coyuntura sumamente compleja, con los problemas que están aconteciendo en el cambio del uso de energía, digamos, la sustitución del petróleo por energías renovables, como puede ser la electricidad eólica, solar, etcétera, etcétera, y que lógicamente todo esto va a traer consecuencias. Es decir, la epidemia hace mover la bolsa de valores. A lo mejor no tanto la nuestra, pero sí fundamentalmente la de Estados Unidos, que es la que va determinando muchas cosas. La epidemia ha generado una recesión internacional, hace aumentos de precios, procesos inflacionarios, y que lógicamente nosotros nos vamos a encontrarnos con un cambio. Resulta muy difícil poder determinar ahora que nosotros somos partícipes o contemporáneos de todos estos procesos, en qué van a consistir la transformación o los cambios del siglo XXI. Yo diría que ahora, en estos momentos, en el año 2020-2022, estaríamos entrando en el siglo XXI. Todavía el periodo anterior a la pandemia estábamos en la parte que correspondería al siglo XX. Como pasó en el siglo XIX y siglo XX, es decir, el siglo XX no empezó en el año 1900, sino en 1914, con la Primera Guerra. Esto que nos dice, nos damos cuenta de que las pandemias transforman a las sociedades, a la humanidad, no solo en el plano sanitario, sino también en el económico, político, geopolítico, social, en fin. Es muy pronto, doctor Cuenya, para aventurar una opinión sobre si la pandemia de COVID-19 se podría considerar entre las peores de la historia. Es muy pronto, porque, digamos, hablar de la peor de la historia es relativo. Yo estoy leyendo un libro que me parece muy importante, que es un clásico de John Barry, un historiador norteamericano, que se llama La Gran Gripe, está hablando de la de 1918, la gripe española, y el subtítulo es La pandemia más mortal de la historia. Claro, la gripe española ocasionó 100 millones de muertos. Ahora, esto es relativo, porque la peste de 1348 en el siglo XIV significó la desaparición entre 1350 y 1400 de casi el 40% de la población. Entonces, todo esto es relativo. Aunque nosotros ahora estamos hablando de 17, 18 millones de muertos a nivel internacional que ha ocasionado esta pandemia, el número, las relaciones con el número de población. Estamos hablando de casi 10.000 millones de habitantes y por lo tanto el resultado o el impacto desde esa perspectiva es reducido. Claro, si nosotros la analizamos por país, la situación cambia. Pero nosotros vemos que en Estados Unidos el Omicron estaba generando 1,5 millones, casi 2 millones de contagios al día para una población de 350 millones. En México estamos hablando de 40, 50 mil contagios al día para una población de 130 millones de habitantes. Entonces la situación ahí varía, es diferente. Yo no me atrevería, no creo que tengamos todavía los elementos para poder hablar de qué es la peor pandemia. La peor pandemia del siglo XIX, perdón, del siglo XXI, sí, hasta el día de hoy. Porque si nosotros la comparamos con la pandemia de influenza,
del 2009, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que esta es mucho más agresiva, mucho más mortal, inclusive. Porque la del 2009 se elaboró la vacuna muy rápidamente y se pudo combatir muy rápidamente. No se necesitaban refuerzos, bueno, y ya vamos por el tercer refuerzo. Israel y algunos países europeos ya van por el cuarto refuerzo. Y que sí queda claro que es una enfermedad que va a quedar endémica, igual que la influenza, igual que la gripe estacional, y que así como nos vacunamos contra la influenza, contra la neumonía, vamos a tener que vacunarnos anualmente contra el COVID. Doctor, le voy a hacer una pregunta que quizá correspondería hacérsela a un futurólogo, pero quiero conocer la opinión de un historiador. ¿Cómo piensa que se recordará esta pandemia en, digamos, unos 80, 100 años? ¿Qué dirán entonces los historiadores? ¿Cómo nos van a ver? Yo creo que hay dos cosas. Primero, ahora se está produciendo una enorme cantidad de documentación. Y no me refiero a la documentación electrónica, porque lamentablemente por el cambio tecnológico que es tan rápido se va perdiendo, sino la documentación escrita. Por lo tanto, hay una memoria. Pero al mismo tiempo yo digo, bueno, los historiadores del futuro son los que van a rescatar, porque los contemporáneos hoy, y no digo las generaciones más jóvenes, no se acuerdan de la epidemia o de la pandemia del 2009. ¿No se acuerdan? No tienen memoria. Es decir, pasó, se sufrió y ya. Bueno, yo creo que va a pasar lo mismo con esta. Dentro de 10 años, solamente las generaciones de adultos se van a acordar, las nuevas generaciones no. Pero va a ser un punto de referencia, históricamente hablando, por los historiadores de la salud y enfermedad dentro de 80 años. Y no digo dentro de 80 años, para el año 2050. No solamente va a ser un recuerdo, sino que va a ser seriamente estudiada. Como hoy se comenzó a estudiar de manera sistemática la pandemia de poliomielitis de la década de 1950, que afectó a todo el mundo y que está bien, no tuvo a lo mejor la gravedad de la de hoy, pero hoy se está estudiando y se están rescatando documentos, se están analizando la construcción de hospitales especializados para tratar a la población que había sido afectada con poliomielitis. Dadas las implicaciones de esta pandemia, y me refiero a las económicas, a las tecnológicas, al desarrollo rápido de una vacuna, el avance científico, ¿esta pandemia puede marcar un punto de inflexión en el desarrollo de la humanidad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí puede marcar un punto de inflexión porque afectó a todo el mundo. Claro, el mundo se va a recuperar, por supuesto que las sociedades se van a recuperar, pero en cada familia va a quedar, digamos, la presencia de un enfermo, de un fallecido, que dejó esta pandemia, como un punto de referencia, como una inflexión que llama a estar preparado para las próximas enfermedades que nos puedan llegar. Doctor Miguel Ángel Cuenya, como siempre es muy grato platicar con usted. Antes de despedirnos, le pediría que compartiera con el auditorio qué libro está leyendo. Bueno, yo le decía, estoy leyendo el libro de Barry, La Gran Gripe, la pandemia más mortal de la historia, que un libro que salió como ebook que me parece extraordinario, de un historiador británico, Stephen Johnson, que se llama El mapa fantasma, la epidemia que cambió la ciencia, las ciudades y el mundo moderno, y que está referida fundamentalmente a la epidemia de 1854 en Europa sobre el cólera morbus. Pues nuevamente muchas gracias por su participación en este espacio y por sus recomendaciones. Nos veremos pronto. Muchas gracias, Mónica. Hasta la próxima. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.